La reina Jezabel le temía, el rey Acab también. Los profetas de Baal fueron derrotados, humillados de una forma terrible en la cordillera del Monte Carmelo. Y realmente lo que este hombre tenía era una presencia de Dios tremenda en su vida. Por eso Eliseo le pidió algo a Elías, que es lo que iba a marcar una diferencia y lo que le iba a ayudar a él a ser también otro hombre de Dios cuando le tocara su turno de ministrar. En 2 de Reyes capítulo 2, el profeta Elías le dice a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes de que yo sea quitado de ti. Y Eliseo le dijo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. La respuesta del profeta Eliseo es muy interesante. Versículo 10 dice: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho, mas si no, no. La petición ya estaba hecha. Yo quiero, porque tú me has pedido que te pida lo que quiera, quiero recibir una doble porción del Espíritu de Dios que está en ti. Es decir, yo quiero más de lo que tú tienes. No me conformo con tener tu unción, la gracia de Dios sobre tu vida, el respaldo de Dios tal y como tú lo tienes, sino que yo quiero el doble de lo que tú tienes. Es decir, si tú has sanado 10 enfermos, yo quiero sanar a 20. Si tú has predicado durante un tiempo, yo quiero predicar más todavía. Si tú has resucitado a algún muerto, yo quiero resucitar más que tú. En otras palabras, yo quiero ir a por todas. Quiero más. Eliseo hizo su petición. Elías le dijo: no es fácil lo que has pedido. La condición es que cuando yo sea arrebatado, cuando yo sea quitado de ti, que tú me observes, que tú estés allí en ese momento, que no estés distraído mirando a derecha o izquierda, sino que en el momento, cuando yo sea quitado, tú me mires y en ese momento lo que has pedido lo recibirás. Ahora imagínense lo atento que tenía que estar Eliseo, mirando permanentemente a dónde iba Elías. ¿Qué hacía Elías? Si subía a una montaña, Eliseo le acompañaba. Si bajaba a un valle, Eliseo iba detrás de él. Si se sentaba, Eliseo se sentaba. Si Elías caminaba, él se ponía a caminar. En otras palabras, si tú quieres verdaderamente lo que has pedido, vas a tener que seguirme y pagar un altísimo precio. Ahora, si comenzamos a leer en 2 de Reyes capítulo 2, a partir del versículo 1, es muy interesante lo que aquí vamos a leer. Por favor, presten atención. Dice la palabra de Dios en el verso 1: aconteció que cuando quiso el Señor alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Quédense con ese nombre. De Gilgal venían los dos. Y le dijo Elías a Eliseo: quédate aquí ahora, porque el Señor me ha enviado a Betel. Y Eliseo le dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que el Señor te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él le dijo: sí, yo lo sé, callad. Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Versículo 5 dice: se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que el Señor te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él respondió: sí, yo lo sé, callad. Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Y él le dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, con las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Y cuando habían pasado, Elías le dijo a Eliseo lo que acabo de decirles: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea
quitado de ti. Me gustaría en esta tarde que nos paráramos a reflexionar en esos lugares donde estuvo el profeta Elías y Eliseo antes de ser llevado a la presencia del Señor en un torbellino al cielo. Dice la Biblia que venían de Gilgal. A continuación se fueron a una población llamada Betel, que significa casa de Dios. En tercer lugar se fueron a la famosa ciudad de Jericó. Y finalmente dice que se fueron junto al río Jordán. Estos 4 lugares son muy importantes en la Biblia. Y en cada uno de estos lugares o estaciones podemos aprender cosas muy importantes y necesarias para nuestra vida y para nuestro crecimiento espiritual. Empecemos por el primero, Gilgal. La Biblia dice que cuando cruzaron los hijos de Israel con Josué y ya pudieron entrar a la tierra prometida, aún no habían conquistado Jericó ni ninguna porción de la tierra, dice que se fueron a una población llamada Gilgal. Y allí lo que sucedió fue muy importante, porque dice que todos aquellos que habían nacido en el desierto, no en Egipto, los que habían nacido en el desierto, dice que no habían sido circuncidados. El motivo no lo sabemos, pero lo que sí nos dice la Biblia es que en aquel lugar todos los varones que no habían sido circuncidados, todas aquellas personas que habían nacido en el desierto, allí fueron circuncidadas. Y ustedes saben perfectamente que a la primera persona a la cual el Señor le dijo algo sobre el tema del Brit Milá o sobre la circuncisión fue al patriarca Abraham. Dios hizo un pacto con el patriarca Abraham y le dijo: a ti y a tu descendencia daré esta tierra. Y la señal de ese pacto iba a ser una marca física en el varón. A los 8 días tenían que ser todos los niños circuncidados. Y esa era una marca física que diferenciaba a los que creían en el Dios de Abraham de aquellos que no creían en el Dios de Abraham. Es decir, de aquellos que eran monoteístas, de aquellos que eran politeístas, de aquellos que estaban dispuestos a abrazar las promesas y amar y respetar y adorar al Dios vivo y verdadero, de aquellos que todavía preferían seguir en el paganismo y en la ignorancia. El pacto de la circuncisión. Cuando alguien se negaba a ser circuncidado, era como si dijera: no quiero saber nada de Dios, ni de sus promesas, ni de sus planes, ni de su voluntad, ni de su persona. Y era muy importante que aquellos que habían nacido en el desierto fueran circuncidados. Es decir, que renovaran el pacto, que se comprometieran espiritual y físicamente delante de Dios. Y esa parada es muy importante en la vida de Eliseo y de Elías, porque en aquel lugar lo que había que aprender es consagración, santidad y entrega absoluta al Señor. Eliseo quería tener más de lo que tenía su señor Elías. Y si todos y cada uno de nosotros también queremos tener cada día más y más del Señor, más de su presencia, más de su poder, más de sus bendiciones, más de su gracia en nosotros, tenemos que tener bien claro que lo primero que Dios exige de cada uno de nosotros es santidad, respetar el pacto, porque nosotros también estamos bajo pacto, no bajo el pacto de la circuncisión, sino bajo el pacto de sangre que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese fue el nuevo y último pacto que Dios ha hecho. Tomad y comed, porque esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Tomad y bebed, porque esta es mi copa, que por vosotros es derramada. Mi sangre es derramada por vosotros. Pan y vino es lo que utilizó el Señor para recordarle a todos sus seguidores el nuevo y último pacto. Pacto que había sido profetizado en las Sagradas Escrituras a través de la pluma y del ministerio del profeta Jeremías. Si quieres verdaderamente vivir en orden, si quieres verdaderamente tener el aval, el respaldo, la bendición del Creador, de Dios, el Dios de Abraham, el Dios vivo y verdadero en tu vida, tienes que pactar, tienes que aceptar el pacto, en otras palabras, la obra de Cristo en tu vida. No puedes seguir viviendo por libre, haciendo lo que te da la gana, poniendo tú las reglas y las normas. No puedes seguir viviendo a tu manera tu relación con Dios. Tienes que tener un Gilgal en tu vida, tiene que haber un corte en tu vida. Tiene que haber un nuevo inicio, un nuevo nacimiento en tu vida. Si no lo ha habido, hoy es el momento, hoy es el día aceptable para que tú aceptes el pacto de amor que el Señor hizo en la cruz del Calvario por ti y por toda la raza humana. El Señor Jesucristo no murió única y exclusivamente por los que estaban allí presentes en Jerusalén o en Israel cuando Él murió. El Señor Jesucristo murió por todos los seres humanos.
Desde el primero hasta el último, el pacto de Dios sigue en vigencia. Las puertas no se han cerrado. Por eso hoy el Señor te dice: venid, venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Todavía hay oportunidad para volver a empezar de nuevo. Todavía las puertas están abiertas. Todavía el amor de Dios está a tu entera disposición. Pero tienes que venir humillado, tienes que venir arrepentido al Señor, dejando a un lado el orgullo, la soberbia, la arrogancia, la superficialidad y la religiosidad, y venir humillado delante del Señor y dejar que Él te marque y se selle con su Espíritu Santo. Gilgal es un lugar muy importante en la Biblia, porque después vendrían las conquistas, después vendrían los gigantes, después vendría tomar posesión de la tierra prometida, pero primero había que consagrarse. Muchos quieren servir al Señor, pero no quieren vivir como Dios manda. Muchos quieren servir al Señor como profetas, como misioneros, como apóstoles o tantas cosas que se inventan. Pero mis queridos hermanos, las normas están bien claramente establecidas en la palabra del Señor. Y lo primero que el Señor demanda de nosotros es pactar con Él, humillarnos, aceptar a su amado Hijo Jesús. Y entonces podemos comenzar a hablar. Y entonces podemos comenzar a organizar nuestra vida. Pero antes tenemos que tener bien presente que el que pone las normas y el que traza las directrices y el que dice lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y dónde hay que hacerlo, es el Señor de señores y no nosotros. Sin Gilgal no hay conquista de la tierra, sin Gilgal no hay bendición, sin Gilgal no hay nada, porque Gilgal significa consagración, y sin consagración y sin santidad nadie verá al Señor. Una vez que Eliseo vio, y seguramente Elías le dijo: mira, aquí pasó esto y aquello, siguieron adelante. Y la siguiente parada fue nada más y nada menos que en una población donde el Señor se manifestó a la vida del patriarca Jacob. Y ese lugar se llamaba y se sigue llamando hoy en día Betel, la casa de Dios. Lean en el libro del Génesis lo que pasó allí. Lean lo que pasó en Betel, la experiencia tremenda que el patriarca Jacob tuvo en aquel lugar, cómo su vida cambió radicalmente, cómo él se dio cuenta de que la existencia de Dios es real, cómo se dio cuenta de que el respaldo del Señor es genuino y auténtico cuando hacemos las cosas decentemente y con orden. Casa de Dios, es tu vida una casa de Dios, es tu hogar una casa de Dios. ¿Qué es tu casa? La casa del centurión no era digna para recibir al Señor Jesucristo. Por eso lo dijo: no hace falta que vengas y ores por Él, di la palabra, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. La casa de Rahab durante mucho tiempo fue una casa de prostitución, una casa de pecado, una casa de desorden, hasta que se convirtió y se entregó al Señor. La casa de Cornelio fue un lugar, sí, de autoridad, de mando y todo lo que tú quieras, pero no era una casa de bendición, porque el evangelio no había llegado a su casa. La casa del carcelero de Filipo fue una casa de tiniebla, vivía en la misma cárcel, hasta que un día el Señor llegó a su vida y pudieron aceptar el evangelio y fueron bautizados aquella misma noche. El aposento alto, aquella casa era una casa normal y corriente, hasta que en el día de Pentecostés de repente estaban todos unánimes juntos y cayeron lenguas repartidas como de fuego y llenó todo el recinto donde estaban. La casa de Zaqueo era una casa normal y corriente, tal vez con tristeza, con desánimo, con depresión, con abuso de autoridad, hasta que el Señor dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Es tu vida una casa de Dios? ¿Es tu vida realmente una morada santa donde el Espíritu de Dios puede morar y puede hablar y puede hacer lo que Él quiera? ¿Realmente hay un Betel en ti? ¿Realmente eres casa, eres templo de Dios? Si tu respuesta es sí, entonces vive de acuerdo y sé coherente con la fe que proclamas tener. La Biblia dice que si decimos que creemos en Él, debemos de andar como Él anduvo. Si eres casa de Dios, si eres templo del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, entonces tienes que asumir tus responsabilidades y no solamente reclamar todo el santo día tus privilegios. Tienes que asumir de que tienes que dar testimonio, tienes que asumir de que eres responsable con los hermanos de la iglesia, eres responsable con el mundo y eres responsable delante de Dios. Si realmente reconoces que eres un Betel, una casa, un templo del Dios vivo, tienes que darte cuenta de que el Señor a través de tu vida puede hacer grandes cosas. Pero cuidado, si bajas la guardia también el diablo te puede utilizar y puede ser piedra de tropiezo. Y dice la Biblia que los tropiezos siempre vendrían, mas hay de aquel por quien vendrían. Así que Gilgal es compromiso, es santidad, es sumisión al pacto. Betel es casa de Dios, es comunión. Una vez que empezamos a asumir que estamos bajo la cobertura de Dios, bajo la sangre de Jesucristo, comenzamos a tener comunión con Él. Betel es comunión, Betel es revelación, Betel es casa de Dios. Y una vez que Eliseo aprendió y vio lo que allí había sucedido tiempo atrás en la vida del patriarca Jacob,
Entonces descienden a la ciudad de las palmeras, la primera ciudad que fue conquistada cuando entraron los israelitas a la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Jericó, la ciudad que hasta el día de hoy se puede visitar, una de las ciudades más antiguas del mundo, un lugar donde vivían los profetas, un lugar donde Dios hizo tremendos milagros. Allí vivía Zaqueo, ¿se acuerdan? Allí vivía Jairo, el principal de la sinagoga, a la cual el Señor Jesucristo resucitó a su hija. Allí en Jericó el Señor hizo en los tiempos de Josué algo impresionante. Una ciudad con doble muro, una ciudad amurallada, una ciudad, hermano, inexpugnable, imposible de conquistar, imposible para las tropas de Israel, imposible para cualquier ejército enemigo, pero nada es imposible para Dios, y más cuando acatamos sus órdenes y nos sometemos a su voluntad. Dios le reveló a Josué el plan de ataque. Dios le mostró a Josué que en esta ocasión no había necesidad de espadas, ni de arcos, ni de jabalinas, ni de flechas, ni de nada de eso. La estrategia era dar vueltas. Sí, dar vueltas. Una vez, y dos, y tres, y cuatro, y así durante toda una semana. Y por si esto fuera poco, el último día, 7 vueltas. ¿Qué es lo que el Señor está tratando de enseñar a Israel y a Josué? Que los peores enemigos no van a caer por estrategias humanas. Los peores enemigos, y todos los enemigos, van a caer por el sometimiento a la voluntad y a los planes de Dios. Obediencia. Así como Gilgal fue consagración y compromiso, así como Betel significa comunión y relación con el Dios eterno, Jericó significa obediencia. Obediencia al plan de Dios. Si es dar vueltas, demos vueltas. Si es gritar, gritemos. Si es cantar, cantemos. Y si es predicar, prediquemos. Pero en otras palabras, primeramente escuchemos la voz de Dios. Escuchemos qué es lo que Él quiere que se haga en cada momento y en cada lugar. Y cuando lo hagamos, el Señor respaldará la obediencia de su pueblo. Hay un capítulo entero en el libro de Deuteronomio que nos habla acerca de las consecuencias de la desobediencia, pero también, cuidado, de las bendiciones maravillosas que vienen como consecuencia de la obediencia al Señor. El libro de Hebreos, la carta a los Hebreos dice: y por lo que padeció, aprendió obediencia. Y está hablando acerca del Hijo, del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Aprender a ser obedientes. ¿Dónde se aprende a ser obediente? ¿En la universidad? ¿En el mundo? ¿En la calle? ¿En la escuela? ¿En el puesto de trabajo? No. Aprendemos la obediencia, los principios básicos y elementales de este tema tan importante como es la obediencia en el hogar. Es allí donde el niño, donde la niña comienza a entender la razón por la que hay que obedecer. Es allí donde comienza a ser tratado, donde comienza a ser moldeado su carácter, su personalidad. Y por eso cuando una persona ha sido obediente en el hogar, no le cuesta tanto obedecer al Dios vivo y verdadero. Pero lamentablemente la rebeldía que a veces aprendimos o llevamos arrastrando desde nuestra más tierna infancia, la trasladamos a nuestra vida cristiana, a nuestra relación con el Señor. Por eso tenemos que pedirle al Señor que arranque de nuestras vidas todo espíritu de rebeldía, todo espíritu de anarquía, y seamos una iglesia obediente, porque una iglesia, un ministerio, una familia, un creyente obediente es una iglesia, es un creyente, una familia respaldada por la bendición de Dios. Obediencia, Eliseo, obediencia. ¿Quieres hacer milagros? ¿Quieres levantar muertos? ¿Quieres hacer maravillas? Está bien, está bien. Pero tienes que ser obediente, tienes que ser un hombre comprometido, tienes que ser un hombre consagrado. Jericó, las murallas cayeron no por estrategias militares, no es con espada ni con ejército, dice el Señor, sino más bien con mi Santo Espíritu. Las murallas de Jericó cayeron sin mover un dedo, por dar vueltas, un acto de obediencia, someterse un día y 2 y 3 y 4 y lo que haga falta, hasta que Dios diga, ya está bien. Abraham tuvo que aprender a ser obediente. Jacob tuvo que aprender a ser obediente. Todos tenemos que aprender a ser obedientes. Y si queremos, aprenderemos. Porque hasta el mismísimo Señor Jesucristo, en el huerto de Getsemaní, horas antes de ir a la cruz a morir, tuvo que renunciar a su propia voluntad y decir: no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre mío. Obediencia total al Señor. ¿Por qué fue descartado el primer rey de Israel? Por desobediente. Porque la Biblia dice que la desobediencia es uno de los peores pecados contra el Señor. Es comparado con el pecado de adivinación. Porque el desobediente es una persona experta en manipular, en tergiversar la verdad. Y Saúl era una persona que a veces obedecía, pero a su manera, y luego le echaba la culpa a los demás. Y el rey Saúl no fue desechado por ningún otro motivo más que principalmente por ser un rey caracterizado por ser un rey desobediente. Y al final terminó arruinando al país,
Al final terminó quitándose la vida, porque la desobediencia siempre, a corto y a largo plazo, las consecuencias son muerte, destrucción y desastres. Finalmente, después de este hermoso recorrido por la geografía bíblica, lugares como Gilgal, Betel, Jericó, y hay una distancia entre uno y otro, hay que caminar, hay que sudar, hay que pagar un esfuerzo, lo llevó al río Jordán. Ese río que nace en el norte, en las montañas de Israel, y desemboca en las aguas del Yam Hamelach, el mar salado o el mar muerto, como vulgarmente se le conoce. Fue en ese lugar, en el Jordán, donde Israel dejó atrás 40 años de recuerdos, 40 años de fracasos, 40 años de vivir en la anarquía, con mentalidad de siervo, de esclavo. Y cuando cruzaron las aguas del río Jordán, por fin dejan atrás Egipto y nunca más volverían a él. El Jordán significa romper con todo aquello que ha sido un lastre, romper con todo aquello que nos ha impedido tomar posesión de la tierra prometida. Cruzar el Jordán significa dejar atrás todo aquello que desagrada a Dios, dejar atrás el becerro de oro, dejar atrás los recuerdos de Egipto, dejar atrás todas las miserias y frustraciones y fracasos y pecados y malos recuerdos del pasado. Cruzar el Jordán era fundamental para poder tomar posesión de la tierra. No podemos vivir con un pie a un lado de la ribera del Jordán y con el otro pie al otro costado. Tenían que cruzar el río y nunca más volver atrás. Allí fue bautizado el Señor Jesucristo. Allí fue limpiado de su lepra aquel general llamado Naamán en las aguas del río Jordán. Aquellas aguas fueron abiertas cuando los pies de los sacerdotes pisaron con el arca de la alianza y las aguas se abrieron. Y antes de que se cerraran, Josué dio una orden y dijo: extraigan, saquen de la profundidad del río Jordán 12 piedras, pónganlas unas encima de la otra, y que esto sea como un monumento conmemorativo por todas las generaciones. Y cuando el día de mañana vuestros hijos, vuestros nietos pregunten qué significan, qué representan estas 12 piedras, vosotros diréis, aprovechando la oportunidad: estas piedras estaban en lo profundo del río Jordán y nuestros padres las sacaron para que nos diéramos cuenta de que aquí Dios hizo un milagro, otro más, para entrar a tomar posesión de la tierra prometida. Cuando cruzaron las aguas del río Jordán, empezaron una vida nueva. Empezaron a conquistar y a conquistar y a conquistar y a conquistar la tierra, hasta que finalmente prácticamente la tomaron toda. Les costó, lamentablemente cometieron muchos errores, pactaron con el enemigo, terminaron adorando sus imágenes, pero sabemos que Israel se convirtió en una nación, en un instrumento poderoso en las manos del Señor. Este recorrido por el cual el profeta Elías lleva a su siervo Eliseo es muy importante. No solamente era importante para él, sino que para nosotros representa también cosas muy interesantes. Gilgal, consagración; Betel, comunión; Jericó, obediencia; y el Jordán significa cortar, dejar definitivamente todo aquello que no agrada a Dios. Una antigua vida. Ya no iba a volver a caer el maná. ¿Para qué? Ya no iban a haber agua de las rocas. Ya no iban a tener la tentación de volver a Egipto. Ya no podrían hacerlo nunca más. Significa determinación. Significa cortar con el pasado. Significa mirar adelante. El Señor Jesucristo dijo que si alguien le quiere seguir, no puede poner su mano en el arado y mirar atrás. Jesús dijo en cierta ocasión: acordaos, acordaos de la mujer de Lot. ¿Y qué es lo que tenemos que recordar de la mujer de Lot? Que miró atrás. Miró atrás y se quedó convertida en estatua de sal inservible, porque miró a donde no tenía que mirar. Si habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Cuál fue el motivo por el que el Señor Jesucristo reprendió a Pedro? Porque ponía la mirada en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. La Biblia nos enseña: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, corred con paciencia la carrera que tenemos por delante, desprendeos de todo el peso que os asedia. Así que, mis queridos hermanos, espero que estas 4 estaciones o estas 4 ciudades o estos 4 lugares de la geografía bíblica, repito, Gilgal, Betel, Jericó y Jordán, sirvan para que tú y yo interioricemos estas verdades y podamos vivir de victoria en victoria y de gloria en gloria y de bendición en bendición. Oramos en esta noche a nuestro Dios y pedimos su bendición para que lo que hemos compartido en esta noche no lo olvidemos nunca y podamos tener en cuenta que nuestro Dios va en serio. ¿Queréis más del Señor? ¿Queréis la doble, la triple, la cuádruple unción de Dios? No todo el mundo quiere más de Dios. Hay mucho
mucha gente que está estancada, mucha gente que se ha acomodado, tanto en el ministerio como también como oveja. Mirar a Giesi, él no quiso y terminó leproso. Por lo tanto, pregunto en esta noche antes de orar, ¿quieres más de Dios? ¿Quieres ir más en serio? ¿Quieres madurar? ¿Quieres crecer? Pues hay que pagar un precio. Elías le dijo, cosa difícil has pedido, pero si me sigues, si eres fiel, si no apartas tu mirada ni a diestra ni a siniestra, recibirás lo que has pedido. Y hermano, lo recibió. Ya lo creo que lo recibió. Oramos al Señor. Padre Celestial, te doy muchísimas gracias en esta noche por este privilegio que nos das de poder recordar a la luz de tu bendita palabra lecciones tan importantes para nuestra vida, que nos dan esa estabilidad y esa firmeza que necesitamos para poder ser personas maduras y firmes en tus caminos. Señor, queremos consagrarnos, queremos tener comunión diaria y permanente contigo, queremos obedecerte siempre, entendamos o no, y queremos cortar con todo aquello que a ti no te agrada y te glorifica, para que de esa manera podamos recibir la bendición que tú tienes preparada para cada uno de nosotros. En el nombre bendito de Jesús pedimos todo. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga muy